Bueno, muy buenas tardes. Esta segunda parte de la clase es bien cortita en su extensión. Tiene como principal objetivo poder valorar las particularidades de la infección por COVID-19 en población, entre comillas, especial. ¿Y por qué decimos que es una población especial? Bueno, principalmente porque presenta dificultades propias para la generación de conocimiento a través de la investigación. Existen reparos éticos, por ejemplo, en generar experimentación o aplicar terapias poco conocidas o innovar en grupos como mujeres embarazadas, niños o pacientes que tienen comorbilidades importantes o inmunocompromiso. Entonces, primero es bien difícil poder hacer esto y las terapias nuevas suelen probarse en personas adultas sanas. Por lo mismo hay reparos éticos que postergan el conocimiento y los tratamientos en estos grupos. Por otra parte, también hay reparos económicos. Sabemos que la industria farmacéutica o los intereses más bien relacionados con generar productos que sean transables en el mercado van a focalizarse o enfocarse principalmente en los grandes grupos poblacionales o en quienes pueda abarcar un mercado mayor. Y vemos que muchas veces quedan excluidos ciertos mercados o ciertos segmentos, como por ejemplo el desarrollo de investigación en África o en Sudamérica, que muchas veces el perfil del paciente que se estudia es un paciente blanco, europeo, de mediana edad, sin comorbilidades. Y por otra parte, los reparos políticos sociales que tienen que ver con dónde se priorizan los países que determinan dónde investigar. Insisto, la mayoría de la investigación se da por aspectos más bien de la industria o de la academia, pero hay países también que pueden orientar y generar incentivos para el estudio de grupos principalmente postergados. ¿Ya? Lo que me interesa es que se queden con que son grupos que ha sido más lento el avance del conocimiento y ha sido más dificultoso. Vamos a abordar tres grupos principalmente: niños, niñas y adolescentes, mujer embarazada e inmunocomprometidos. Esto no pretende ser una explicación muy en detalle, son más bien cuáles son los puntos críticos en los cuales tenemos que enfocarnos respecto a cómo ha sido el desarrollo de la enfermedad y el perfil epidemiológico de estos pacientes. Primero, niños, niñas y adolescentes, el British Medical Journal de Salud Global generó un ranking o una gráfica donde podemos ver cómo ha sido la infección por COVID-19 en niños, niñas y adolescentes bajo los 20 años en proporción al total de todos los grupos etarios, ¿ya? ¿Cuánto porcentaje de todos los casos con COVID son niños, niñas y adolescentes? Y en este caso tomaron a los menores de 20 años. Y en Chile, que está aquí marcado, es entre un 5 y un 10%, aproximadamente un 7,5%, ¿ya? En este reporte, en esta publicación internacional donde nos compara con otros países y vemos que hay una amplia dispersión que puede depender, no lo dice el estudio, uno puede inferir de que puede tener que ver con las políticas de testeo, con las políticas de confirmación de casos, o bien con la capacidad asistencial del país, más allá de la dinámica de contagio, que entendemos que es el mismo virus y las personas suelen contagiar de la misma manera, independiente del país en el que se encuentren. En Chile específicamente, basándose en el reporte de descripción epidemiológica que no sale con tanta frecuencia, pero el último, el que tomé mención, eh, es bastante reciente. Podemos ver que con más de 1 millón de casos a nivel nacional, 111.000 han sido niños menores de 19 años. El, no el promedio, la mediana, el niño estándar, el niño de la mitad de los menores y la mitad de los mayores, el que está justo al medio de esa fila, es de 11 años, y la proporción de niños, niñas y adolescentes en relación al total de casos COVID que hemos podido notificar es un 11%, lo que es mayor a las series que están publicadas a nivel internacional, ¿ya? Esta es la data de la información del Ministerio de Salud. Suponemos que es mucho más precisa que la estimación que se hace a nivel internacional. Si esto lo dividimos por rangos etarios de menores de 2 años, de 2 a 5, 6 a 10, 11 a 14 y 15 a 18, podemos ver que hay una distribución bastante
esté en aumento a medida de que va creciendo o aumentando en edad, partiendo de un 12% de los menores de 2 años hasta un 30% que son adolescentes ya entre 15 y 18. Esta es la incidencia, recordemos, la medida como se van enfermando los niños, niñas y adolescentes durante la semana epidemiológica a lo largo de estas dos olas. Podemos ver la primera ola que está graficada acá, con una infección más o menos importante, que se mantiene y no se aprecia de manera tan importante la disminución en el periodo de fin de año 2020, pero vemos que a inicio del 2021 hay una proporción mayor y una incidencia mayor también de niños, niñas y adolescentes que contraen la enfermedad. Y eso en relación a la población total también es un porcentaje mayor. Entonces puede ser que en el minuto de la publicación internacional tuviésemos una realidad de este tipo y hoy en día, promediando con esta segunda ola que ha impactado más fuerte a los niños, niñas y adolescentes, tengamos este promedio superior del 10%, 11% que registra nuestro país. Dentro de los síntomas que vemos principalmente, y esto también es en el estudio internacional, podemos ver que los principales síntomas que se desarrollan en niños en comparación con los adultos es que los niños desarrollan principalmente fiebre, tos y dolor de garganta, mientras que los adultos desarrollan, en este estudio internacional, insisto, tos, fiebre y dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo unas primeras diferencias entre niños y adultos, al menos en el reporte internacional. En Chile vemos que nuestros principales síntomas en población menor de 18 años son dolor de cabeza, fiebre y tos. Cefalea como un síntoma que, devolvámonos acá, no está reportado dentro de los síntomas que se estudiaron acá y que probablemente si se hubiesen estudiado hubiese alterado la proporción y tal vez, no podemos asegurarlo, hubiese estado dentro de los primeros para mantener una similitud con nuestros niños, niñas y adolescentes de Chile, ¿ya? Pero llama la atención que el principal síntoma sea el dolor de cabeza, la fiebre y la tos, y que los síntomas respiratorios sean mucho menores que en la población adulta y que en los reportes internacionales. Entonces, ¿qué es lo que podemos desprender de esto? Es que normalmente un niño puede presentar dolor de cabeza. Y como bien sabemos, todo lo que trabajamos en atención primaria, un niño con dolor de cabeza es algo muy frecuente y dolor de cabeza y fiebre uno tiene miles de diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, siempre sospechar coronavirus porque es todavía un síntoma muy frecuente en el dolor de cabeza para el desarrollo de la enfermedad. Y respecto a la comorbilidad, que son las enfermedades que tengan los niños, niñas y adolescentes al momento de contraer esta enfermedad, vemos que la gran mayoría de los niños, el 80%, son pacientes pediátricos sanos, sin comorbilidad. Entonces, a diferencia de los adultos, que solemos ver que tanto los que se manejan de manera ambulatoria como los que se manejan hospitalizados, la prevalencia de enfermedades crónicas o lo que uno pudiese suponer de, no sé, pues, malformaciones congénitas o enfermedades desde el nacimiento parecieran ser poco frecuentes porque el perfil del paciente que se enferma es un paciente previamente sano. Vemos que de los pacientes hospitalizados van a ser un 2% de los niños, niñas y adolescentes con COVID. O sea, si tengo 100 niños, niñas y adolescentes o 100 pacientes menores de 18 años, solamente 2 de ellos se van a hospitalizar. Y la letalidad, ¿ya? Y esto es muy distinto de la mortalidad, ustedes ya lo vieron en las primeras clases, es que la letalidad, quiere decir que todos los pacientes menores de 18 años que se enferman con COVID, un 0,07% va a fallecer. Y aquí sí, a diferencia de quienes contraen la enfermedad, vemos que quienes fallecen suelen tener una comorbilidad, ¿ya?
no es el paciente sano pediátrico el que suele fallecer, suele ser el paciente con comorbilidades, lo que no quita que dentro de estos 81 niños, niñas y adolescentes que hasta la fecha llevamos contabilizados como fallecidos, no hayan habido hijos, hijas perfectamente sanos o sanas que hayan fallecido. ¿Ya? Y eso ustedes comprenderán el impacto familiar y el dolor que eso genera. Entonces, también a tener cuidado y no caer muchas veces en lo que se planteó al principio de la pandemia, de que los niños no se enferman y si es que se enferman, no se agravan y si es que se agravan, no se mueren. ¿Ya? Porque eso estamos viendo que no es tan así y que a diferencia del año pasado, estamos viendo más niños contagiados, más niños hospitalizados y más niños fallecidos. Vemos que principalmente no hay gran diferencia entre hombres y mujeres, pero siempre, al igual que en todas las edades, es un poco más de hombres que mujeres. ¿Ya? Las características generales de niños y niñas es que se infectan menos que los adultos, pero se infectan, parecieran transmitir menos que los adultos, pero transmiten, y tienen presentaciones distintas, ¿ya? Presentaciones que pueden debutar como un paciente pediátrico en shock, como un debut de Kawasaki, y aquí viene el famoso PIMS, que son las manifestaciones post-infección COVID-19 en niños y niñas, que se parece mucho al síndrome Kawasaki, y si desean o tienen la oportunidad, pueden enviar la información respecto a esta enfermedad propiamente tal, porque es todo un tema que abarca mucho más de lo que pretende esta capacitación, que es principalmente en epidemiología. ¿Ya? Puede presentarse como un abdomen agudo, recordemos que muchos niños tienen dolor abdominal y diarrea, por lo tanto pueden ser confundidos a veces una apendicitis, bueno, se plantea la apendicitis no da diarrea, pero un dolor abdominal con náuseas, vómitos, sí puede entrar como apendicitis y terminar siendo COVID-19 o lesiones cutáneas ya en estadios más avanzados. ¿Ya? Importante saber que los estudios de las vacunas están en fase 3, por lo tanto estamos todavía en adultos, niños, pacientes pediátricos, muy difícil todavía poder aventurarse con una vacuna que cumpla las características deseables de la vacunación, pero esperamos que pronto pueda ser abordada. En embarazadas, esto también bien rápido, y le pido disculpas a matrones y matronas que estén escuchando porque esto va a ser muy somero, tiene que ver con primero reparar que los cambios fisiológicos propios del el embarazo generan una mala tolerancia a la hipoxia. O sea, uno de los seres más fuertes de este planeta, como una mujer embarazada, suele tener un gran déficit en la tolerancia a la hipoxia. Y esto es porque aumenta la ventilación minuto, producto de la progesterona, aumenta el volumen corriente, pero disminuye la reserva respiratoria, hay menos volumen residual, producto del ascenso del diafragma por la ocupación de este tumor en crecimiento, de este embarazo que se está desarrollando, y que va a generar menos capacidad de resistir menor oxigenación. ¿Ya? Y esto en COVID-19 es bastante importante tener presente. Otra cosa que no alcancé a notar, pero es que también se ha planteado de que el embarazo hasta cierto punto inmunomodula, o sea, regula la respuesta inmune, y vamos a ver en inmunocomprometidos que eso también tiene un rol en las complicaciones de la enfermedad. ¿Ya? Sabemos aquí por algunos estudios que gran parte de las embarazadas cursan su embarazo sin desarrollar la enfermedad, y si es que la desarrollan, gran parte de ellas son asintomáticas. ¿Ya? Estos son dos estudios que han sido presentados con población tanto en Nueva York como en Londres, donde vemos que las pacientes que han contraído la enfermedad de SARS-CoV-2 o COVID-19 son principalmente asintomáticas. ¿Ya? Un estudio realizado en Barcelona plantea que de 874 pacientes embarazadas, un 14% desarrolló COVID-19, lo cual pareciera ser consistente con la prevalencia que se da en Nueva York y Londres, y de las cuales mostraron una diferencia interesante de la presencia de síntomas o complicaciones dependiendo del trimestre del embarazo. ¿Ya? Y vemos que en el primer trimestre, la gran mayoría, más de 2/3 de las mujeres,
embarazadas de primer trimestre son asintomáticas, ¿ya? Y las que desarrollan síntomas, el 30% son síntomas leves, ¿ya? Pero esto cambia en el tercer trimestre y la mitad se mantiene asintomática, un 43% desarrolla síntomas leves y ya tenemos casi un 5% de pacientes que desarrollan neumonía, ¿ya? Y recordemos que estas no son neumonias simples, son neumonias principalmente multiloares en un contexto de una paciente con poca tolerancia a la hipoxia generada por esta neumonía, ¿ya? Por lo tanto, es grave. Podemos ver que los síntomas reportados suelen ser consistentes entre el primer y segundo trimestre con el tercer trimestre. Los que suelen predominar son fiebre o escalofríos, tos y dificultad respiratoria, ¿ya? Afecta, como bien vemos, principalmente el área respiratoria de la paciente, ¿ya? Dolor de cabeza cae bastante, dolor de garganta también, lo que hemos visto como disminución del gusto y disminución del olfato, siempre ha estado poco presente, y esto es muy importante que lo recuerden, siempre está poco presente. Cuando uno ve el total de pacientes COVID positivos, en todas las series, tanto la pérdida del olfato como la pérdida del gusto son síntomas que no están en la mayoría de los casos. Pero cuando están, sí son muy categóricos y muy indicadores de que el paciente puede tener coronavirus, ¿ya? Entonces, aplicación práctica, paréntesis. Si ahí llega un paciente y le dice, ¿sabe qué? No tengo ni sentido del gusto ni sentido del olfato, tiene coronavirus, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Pero si tengo una persona que tiene dolor de cabeza, dolor de garganta, y uno sospecha coronavirus, y la persona te dice, pero es que yo puedo oler todo y puedo sentir los sabores, uno dice, sí, pero eso no importa, porque usted puede que no tenga eso y aún así tener coronavirus, ¿ya? No sé si se entiende la diferencia. Ahora, esta es un reporte, es un número pequeño de pacientes, pero ya sabemos por qué cuesta reunir gran cantidad de información, del Centro Referencial Perinatal Oriente de la Universidad de Chile, ¿ya? Donde la principal complicación y el temor de los ginecólogos y ginecólogas o el equipo obstétrico fue que se empezó a asociar la presencia de COVID-19 en embarazada a parto prematuro, ¿ya? Y se encienden todas las alarmas. Sabemos que el parto prematuro es una causa importante de mortalidad perinatal, por lo tanto tenemos que abordarlo, y se vio que el COVID-19 como causa per se de parto prematuro es un 44%, ¿ya? Y más de la mitad de los partos prematuros en pacientes con COVID-19 se dan por complicaciones propias del embarazo, ya sea síndrome HELP, inducción fracasada, presentación podálica y un porcentaje por las propias complicaciones de COVID-19 que hacen imprescindible un término del embarazo, cesárea, y porque la madre está en condiciones muy desmejoradas por la enfermedad, ¿ya? Entonces, por una parte, la paciente con COVID-19, o sea, los partos prematuros en los pacientes con COVID-19 pueden darse por solo la enfermedad o por complicaciones del embarazo de la enfermedad. En resumen, y que me interesa que quede para nosotros y nosotras en el primer nivel de atención, es que la mayoría de las embarazadas no se contagia, o sea, suelen estar más protegidas, salen menos de la casa, la gran mayoría de las embarazadas cursan su embarazo sin contagio, pero de las que se contagian, la gran mayoría de ellas permanece asintomática. Esto cambia en primer y tercer trimestre, como vimos. Las embarazadas suelen presentar mayor morbilidad y mortalidad que la población general que se enferma con COVID, o sea, una mujer de 25 años, obesa, sin embarazo, versus una mujer obesa de 25 años, de la misma edad, embarazada, tiene mayor riesgo de enfermar y morir si contrae COVID, ¿ya? Se aumentan las complicaciones obstétricas, ¿ya?
Se ha visto, esto también forma parte de un estudio que les puedo adjuntar, de que el riesgo de transmisión vertical es baja, ¿ya? Sabemos que los mecanismos de transmisión principalmente son por gotitas aerosoles, y hemos podido ver que el riesgo de transmisión vertical es muy bajo y puede asociarse principalmente al proceso del parto o al proceso claro, el proceso en cesárea o contaminación, ¿ya? Al igual que en población pediátrica, faltan estudios sobre vacunas, no se hacen estudios en embarazadas, y si es que se hace un estudio se excluyen las embarazadas del estudio. Entonces es muy difícil poder investigar en este tema. Respecto a pacientes inmunocomprometidos, y aquí quiero mostrarles un reporte de niños hospitalizados con cáncer, que es una condición de inmunocompromiso, en Chile, y de estos 37 niños estaban con SARS-CoV-2, un 76% se maneja hospitalizado y un 14% ambulatorio, lo que ya nos dice que en el fondo los pacientes inmunocomprometidos suelen hospitalizarse más, sobre todo si son niños, y de estos pacientes, un 61% tuvo síntomas leves, ¿ya? De los cuales 4 son asintomáticos, y un 40% son graves, ¿ya? ¿Qué desprendemos de esto? Es que un paciente pediátrico inmunocomprometido con un cáncer teniendo COVID normalmente lo manejan hospitalizado, ¿ya? Aun cuando sea asintomático, ¿ya? Precisamente por las comorbilidades, por la necesidad de observación, o porque se puede encontrar un tratamiento que disminuya de manera importante su capacidad inmune, ¿ya? Las comorbilidades también en estos pacientes suelen ser similares: obesidad, asma, diabetes, ¿ya? Y los síntomas, y esto es muy importante para destacar, es que, si bien es cierto, sigue siendo fiebre y dolor de garganta, es un N muy pequeño para poder generar, extrapolarlo a conclusiones poblacionales, pero vemos que sigue siendo fiebre de manera importante, y al igual que los otros síntomas por este N, hay que considerar dolor abdominal y diarrea, que es lo que habíamos visto también, que en población pediátrica, no solo inmunocomprometida, sino que en población pediátrica eh, se puede confundir con un abdomen agudo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Una aplicación práctica es que durante la primera ola muchas veces se hizo segregación de flujos de atención, y teníamos el flujo de paciente respiratorio y el flujo de paciente no respiratorio. Y muchos de nosotros nos tocó ver pacientes pediátricos, niños con dolor abdominal, que no pasaban por respiratorio, no pasaban por flujos COVID, sino que después nos fuimos dando cuenta, y muchas sospechas de apendicitis o síndromes diarreicos agudos que se manejaron, o derivando al hospital en caso de apendicitis, o síndrome diarreico agudo leve en domicilios, terminaron siendo pacientes COVID, ¿ya? Así que también, para que no nos pase en esta ola, y tenerlo presente, ¿ya? Y si es que seguimos con flujo, considerar que dolor abdominal puede ser causal en niños de ser visto por el equipo respiratorio, ¿ya? El cambio que se hizo de manera más o menos temprana, incorporando diarrea como uno de los criterios de sospecha, nos ayudó bastante en adultos, pero en niños pasó, por lo menos en mi comuna, por lo menos lo que se ha visto, que muchos COVID pasaron colados por ser dolor abdominal en niños. En adultos, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Ya, este es un artículo de una revisión que se hace en la revista de enfermedades infecciosas de América, o Estados Unidos, donde se ve que los inmunocomprometidos son población de riesgo, tanto por la enfermedad de base, que puede generar complicaciones, y por la terapia. Recordemos que muchos pacientes que uno los considera inmunocomprometidos, no están inmunocomprometidos por la enfermedad, sino que están inmunocomprometidos por el tratamiento, ¿ya? Las enfermedades autoinmunes no disminuyen la inmunidad de la persona. Lo que hace la disminución es el tratamiento. Paciente con prednisona, metotrexato, terapia biológica, que les diga estoy en tratamiento con el reumatólogo y ahí estoy tratándome, ahí tienen un inmunocompromiso,
¿ya? Pacientes que hayan dejado su tratamiento, claro, sus defensas no van a estar tan comprometidas como si lo estuviesen tomando, ¿ya? Y que es importante destacar acá que los pacientes inmunocomprometidos con infecciones por virus respiratorios tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad grave, ¿ya? Esto es lo que se sabe de todas las enfermedades, ¿ya? Si son respiratorias en inmunocomprometidos son más graves y tienen mayor riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas, ¿ya? A diferencia de los niños, ¿ya? Sanos, que gran mayoría de las neumonias son virales, en los pacientes adultos y sobre todo en los inmunocomprometidos, la gran mayoría de las infecciones pueden ser bacterianas, ¿ya? Y en inmunocomprometidos también se pueden asociar hongos y otros patógenos oportunistas, ¿ya? Por lo tanto, debemos desprender que hay una igual preocupación tanto para un paciente inmunocomprometido adulto como uno no inmunocomprometido frente a una infección de SARS-CoV-2. En los dos hay que preocuparse, ¿ya? Se ha visto y se ha propuesto, y esto es una disquisición más de especialidad, de que los pacientes con trasplante de precursores hematopoyéticos suelen tener mayor riesgo que los pacientes con cáncer, y los pacientes con cáncer suelen tener mayor riesgo que los pacientes con trasplantes de órganos sólidos, ¿ya? Entonces, en el fondo, si yo tengo aplicación práctica, dos pacientes inmunocomprometidos, uno que está cursando un cáncer y otro que tiene un trasplante renal o un trasplante hepático, tiene más riesgo el que tiene cáncer, ¿ya? Pero eso es lo que se sabe hasta ahora, ¿ya? La mayoría de los pacientes que están inmunocomprometidos y que se infectan tienen un pronóstico favorable, ¿ya? Por lo tanto, seguimos con la pelota en el piso, igual que los niños, igual que los adultos, igual que las embarazadas, la gran mayoría de quienes se infectan tienen un pronóstico favorable. Y de los que se infectan, suelen ser, en este caso, sintomáticos, ¿ya? A diferencia de lo que hemos visto en el otro lado, ¿ya? Entonces, son pacientes que uno se va a asustar porque están inmunocomprometidos, se enferman de COVID, van a ser sintomáticos, o sea, me voy a dar cuenta y voy a estar sabiendo que tiene un inmunocompromiso, ¿ya? Y que puede generar una neumonía, y si genera una neumonía viral, el riesgo de que adquiera una neumonía bacteriana, intrahospitalaria o oportunista es mayor, ¿ya? Así que hay uno para las antenas. Pero hay que tener presente, y esto es otra de las cosas que también está en el péndulo y lo que se está viendo, es que, no sé si lo han oído hablar, tiene que ver con esta famosa tormenta o descarga intensa de citoquinas que se dan en pacientes adultos que frente al ataque del COVID-19 se genera una defensa masiva, excesiva, que inflama y genera daño en múltiples órganos. Bueno, este paciente inmunocomprometido que tiene menos capacidad de defenderse no o suele no generar esta sobredefensa que termina dañando su riñón, su sistema nervioso central o su corazón, ¿ya? Por lo tanto, pareciera ser que ahí tienen un pronóstico favorable, tienen menos posibilidad de descarga de citoquina y les va un poco mejor, por así decirlo. Esto es para graficarlo, que es la respuesta, la severidad de la enfermedad, más arriba más severo, a lo largo del tiempo. Vemos que el paciente que contrae la enfermedad empieza a generar una respuesta viral y el mismo huésped genera una respuesta inflamatoria que aumenta la severidad de la enfermedad de manera importante. En el paciente inmunocomprometido, al tener mermada, dañada, limitada, modulada, disminuida esta respuesta inflamatoria, puede ser que el curso y la severidad de la enfermedad no se pegue este salto propio de la fase hiperinflamatoria, ¿ya? Esa es como una de las cosas que me gustaría relevar de este perfil o este grupo de pacientes, ¿ya? ¿Qué características clínicas tenemos? Son manifestaciones clínicas similares a los otros pacientes. Tiene riesgo de complicaciones en pacientes trasplantados y cáncer, pareciera ser mayor que la población general. El riesgo de complicaciones no pareciera aumentar en pacientes VIH o en uso de biológicos, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Aplicación práctica, que un paciente VIH necesita estar inmunocomprometido, su riesgo de complicación pareciera no ser mayor, ¿ya? Salvo que adquiera una enfermedad oportunista. Se mantiene la importancia de las comorbilidades como obesidad y asma. Esto, sobre todo en niños y en nuestra región, es algo muy importante. Se suele retrasar la terapia oncológica
muchos de los pacientes inmunocomprometidos son pacientes con cáncer, y los pacientes con cáncer tienen mucho miedo de enfermarse, y los equipos de salud tienen mucho miedo de que se enfermen. Entonces suelen postergar sus controles de manera importante, ¿ya? Y manteniendo las proporciones, no es lo mismo postergarle el control a un niño oncológico que postergarle el control a un adulto diabético, ¿ya? Ambas cosas traen implicancias importantes, pero la familia oncológica suele retrasar más la terapia y eso podemos ver el día de mañana que hay grandes problemas que se generan por estos retrasos de terapias que se han postergado por la enfermedad de COVID. Y que es importante tener presente esto y para todo es la prevención. Y aquí estamos hablando de grupos inmunocomprometidos, embarazadas, niños, niñas y adolescentes en quienes pueden desarrollar enfermedad, pueden contagiarse, pueden fallecer y que hasta la fecha sabemos muy poquito y tenemos muy poquito que ofrecerles. Entonces, si ya tenemos poco para los pacientes adultos que ofrecer, si es que tienen la enfermedad, en estos grupos es mucho más necesario prevenir que se infecten. Y ahí es importante discutir bien las aperturas de colegio, discutir bien la capacidad de trabajo de las embarazadas, discutir bien la capacidad de asistencia a controles de inmunocomprometidos, ¿ya? Eso es como lo que me interesaría que se quedaran en esta oportunidad respecto a estos grupos. Muchas gracias.